La hora. Son las 15 horas. Temperatura 12 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico, Ricardo Rivero Celis, la participación de Javiera Lanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Rodemer. Hola, hola, ¿cómo están auditoras, auditores de Habitar es Humano? Aquí en nuestra cita de cada martes, ¿verdad? Junto a lo que podamos conversar respecto a la ciudad y el habitar en la ciudad, siempre desde una perspectiva, como decía la introducción, de que compartimos la ciudad con elementos naturales. No somos solo nosotros, no es como estas películas futuristas en donde la ciudad era todo lo contrario a la naturaleza, sino que si queremos sobrevivir como especie y hacer que el planeta sobreviva con nosotros, tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que vivir en nuevas ciudades, y esas nuevas ciudades comparten el espacio con la naturaleza. ¿Y por qué hago esta introducción antes de saludarlos? Porque mucho de esto tiene que ver lo que ocurrió el fin de semana con las lluvias y la catástrofe en algunas regiones y localidades del país, y vamos a conversar hoy día sobre eso, sobre cómo el habitar en equilibrio con los sistemas naturales podría haber ahorrado un sinnúmero de situaciones que salieron en los noticieros de esta semana, de este fin de semana sobre todo. Así que eso, bueno, primero saludar a las auditoras especialmente, siempre lo decimos, de aquí nuestros vecinos del barrio Almagro, en el corazón de Santiago. Estamos ubicados específicamente en el edificio GHU de la Universidad Central de Chile, y invitar a todos, a todas, a que nos sigan a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram, siempre como Radio U Central, y también que nos vean en vivo y en directo, y digo nos vean, aunque estamos en la radio, porque la idea es que nos sigan a través del streaming, el streaming en vivo, que es audio y video, y que puede salir, que sale a todos los rincones del planeta a través de la página web radio.ucentral.cl. Así que a través de la web nos pueden seguir a través del streaming, y también invitamos a que puedan recordar los capítulos o verlos si es que se perdieron alguno en Spotify como podcast, ahí solo audio, y en audio y video en YouTube. También hay un canal en YouTube de Radio U Central en donde pueden ver todos los programas de la amplia parrilla que tiene la radio. Así que todas esas alternativas, además de la siempre tradicional FM 107.1. Esa es nuestra frecuencia modulada. Y bueno, comentábamos que estamos en esta situación de catástrofe, ¿no es cierto?, todavía que perdura, y nosotros vamos a hablar con un arquitecto del paisaje, y ya les voy a presentar, sobre específicamente un área que él conoce mucho más, que es el área norte de Quilicura. Ustedes sabrán que Quilicura es la comuna acá en el norte de la ciudad de Santiago, que marca o que tiene en su interior el límite del límite urbano. Eso es valga la redundancia, ahí está el anillo límite de la ciudad.
y un lugar en ciudades como las nuestras, bien difuso, bien problemático a veces, bien informal, ahí que se debate entre la formalidad y la informalidad, y que a veces queda como un terreno de nadie, en donde ocurren cosas informales como asentamientos, incluso basureros y un montón de otras cosas bien podríamos decir como bien sui generis que ocurren en esos límites de la ciudad. Y en ese límite, hacia el límite norte de la ciudad, hay uno de los humedales urbanos. Aquí vamos a conversar con nuestro invitado si es el más grande de Santiago, que tengo entendido que parece que sí, lo vamos a conversar bien ahí. Y vamos a estar viendo cuáles serían las ventajas de conservar, de mantener, de potenciar ese ecosistema humedal en este caso en el límite de la ciudad, que sería algo bien como extraordinario para nosotros, ¿no es cierto? Ver un humedal al interior de la ciudad. Es más fácil ver un cerro isla, pero un humedal es más difícil. Así que, dicho todo esto, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, arquitecto del paisaje, magíster en diseño arquitectónico integrado, Gabriel Acuña. ¿Cómo estás, Gabriel? De la casa ya. Muchas gracias, Ricardo, yo creo que es como la cuarta invitación que me hacen. Sí, y siempre temas distintos. Sí. Son como dos temas tecnología y medio ambiente. Claro. Pero exacto. Siempre dispuesto a poder tratar de generar un diálogo, una conversación que sea desde el punto de vista reflexivo, que es un poco lo que nos interesa hoy en día, marcar como esa diferencia. Sí. Y bueno, un poco retomando lo que tú estabas comentando al humedal de Quilicura, hasta hace un tiempo atrás que estaba la declaratoria bien asentada, porque hoy día se revirtió un poco el proceso de declaratoria. Hasta ese momento era el humedal más grande de la región metropolitana, que tenía alrededor de 480 y tantas hectáreas, ya, pero ahora hace un mes atrás demandaron algunos propietarios, unas cuantas inmobiliarias y bueno, otras personas privadas, para que se reconsiderara el nuevo límite de declaratorio de humedal. Básicamente el área, ¿no es cierto? En contradicción, en conflicto. En conflicto, claro, porque en realidad ese humedal, como su característica es urbana, todos los propietarios son personas privadas. De hecho, no hay ningún propietario que sea el gobierno. Perfecto. Por ejemplo, no sé, en Punta Arenas, el humedal de Tres Puentes, sí hay un humedal urbano, pero tuvo la suerte de que había una partecita del humedal que pertenecía a bienes nacionales. Claro, acá nada, cero. Pero por eso él es como el principal conflicto que tienen los humedales urbanos en todo Chile, porque son de privado, ¿ya? Entonces eso es lo que hoy en día un poco está ahí tratando de resolverse en los tribunales ambientales. Perfecto. Oye, y yo para contextualizar un poco el por qué te invito a ti a hablar del humedal de Quilicura, es porque ahí tú me aclaras, no sé si a través de Landscape Lab, que es tu emprendimiento, es que fuiste llamado a hacer un estudio de justamente de biodiversidad y del aspecto también social asociado al humedal de Quilicura, o sea, a esa zona, a esa área urbana. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de con qué cosas se encontraron, en qué consistió ese estudio, cómo lo dividieron, todo eso. O sea, el estudio, o cómo nos convocaron nosotros, fue en marco a poder generar una mayor información fidedigna, ya, a pesar de que hay muchos estudios y muchas cosas, pero había que adjuntar más información a la declaratoria. Entonces, la municipalidad generó otros proyectos que a nivel municipal podían generar, pero habían cosas que no podían hacer ellos o que no tenían el personal. Entonces a nosotros nos convocaron para poder generar un estudio social acotado a actores que eran del ONG, eran actores mucho más vinculados
a lo que pasa dentro del humedal. Después un estudio asociado a la flora y a la vegetación del lugar. Y otro, hay un catálogo, ya que es un catálogo que era como la recopilación de flora y de fauna ya del humedal, que se convirtió de un documento en PDF, quedó tan bien hecho que les gustó tanto a la municipalidad que se generaron 100 copias y se convirtió en un librito ese documento. Y ese librito está también a disposición en la página de la Municipalidad de Quilicura para todo el mundo. Entonces se generaron estos tres estudios, aparte otras cosas, otros productos que fueron unas señaléticas que se instalaron cerca del humedal, ¿ya? Entonces, y nosotros fuimos trabajando, bueno, durante 6-7 meses más o menos, diferentes reuniones, varias participaciones ciudadanas. Todo esto fue como en contexto de pandemia, entonces todo se generó, bueno, hicimos muchas visitas a terreno, fuimos a constatar qué tipo de vegetación era predominante, obviamente consideramos todo el material que nosotros teníamos como disposición por otros especialistas que ya se habían generado, pero nosotros con otra colega, Margarita Reyes, que fue la que se encargó de generar este estudio de vegetación y de flora, ya se pudieron determinar estos diferentes parches vegetacionales que se distribuían a través del humedal de estas 400 y tantas hectáreas, ¿ya? Y con el tema social, claro, lo importante o como determinante para nosotros en ese estudio era generar como un mapa de actores y un modelo de gobernanza, ¿ya? Entonces el sociólogo ya generó esta metodología donde a través de distintos anillos se iban ubicando la influencia de estos actores. Perfecto. Y ahí habían ONG, comunidades, juntas de vecinos, claro. Sí, más que nada ONG, sí, juntas de vecinos una que otra, pero claro, nosotros no nos abarcamos como a todo el mundo, porque a pesar de que hubiera sido como lo pertinente, nos daba lo acotado de lo que nosotros nos pidieron como para considerar a todo el mundo. O sea, claro, este es un proyecto, hay que decirlo, en términos de monto bien austero. Era acotado, era acotado. Sí, entonces, pero salieron varios productos interesantes, productos como de investigación y el catálogo, que fue lo más destacado y que en el fondo gustó harto y se distribuyó en la municipalidad. En eso se trabajó durante esos 6-7 meses de desarrollo del proyecto. Perfecto. Oye, ¿con qué? Yo entiendo ahí que tú, claro, no estuviste en el detalle de cada uno de esos trabajos porque tú eres el coordinador. Claro, yo coordiné todo. Entonces, de lo que te recuerdas ahí, como con qué sorpresas se encontraron, cosas que a ustedes les pareció ahí sorprendentes de encontrar en ese lugar. O sea, cosas sorprendentes. A mí lo que me sorprendió es la diversidad de aves que había en el sector. Y la potencia que tiene el estero de Las Cruces, a pesar del impacto de todos estos pasivos ambientales que están dentro del humedal, porque está depredado, yo que diría el 90% del humedal está depredado, pero obviamente como está dentro de una cuenca hidrográfica y es la zona como más baja de estas comunas de Pudahuel, Quilicura, es como la parte más baja y obviamente eso es como una respuesta a lo que el paisaje provee, porque como es como la última parte del humedal de Mantagua, ¿cierto? De Batuco. De Batuco. Es como la colita del humedal de Batuco, entonces toda esa zona tiene esa característica de un suelo arcilloso, un suelo es un humedal de tipo palustre, que no tiene una gran vegetación alta, sino que es pura vegetación bajita, y también es estacional. Perfecto. Entonces tiene como varias cualidades que a lo mejor nos benefician
o que nosotros como seres humanos nos damos cuenta que tienen como una dinámica que para nosotros quizás no es atractiva, pero para su sistema, su dinámica ecológica funciona súper bien. Sí, es bien interesante lo que nombrabas de las aves, de la avifauna. Yo fui por temas académicos con mi taller hace un mes, por ahí ya, y claro, se ven incluso garzas, Sí, que son garzas. estos pajarracos grandes, blancos, que deben tener, no sé si 1 metro, pero capaz que lleguen a Sí, ese más o tamaño, y verlo ahí en pleno, muy cerca del límite urbano, es impresionante, ¿eh? Sí, Pese a la condición del agua del estero, Las Cruces, que tiene un color que se lo encargo, o sea, era bien impresionante, es un sí, color eso es casi verdad, rojo. casi marrón, es un color Sí, marrón. Sí. sí. Pero Bueno, que se supone que está cumpliendo con la La norma. norma y todo. Bueno, sí. Claro, y el estero de Las Cruces, como es un estero que atraviesa Quilicura y atraviesa justo por el humedal. Igual en estos momentos es una zona que va a estar como súper intervenida, porque hay un proceso de ¿cómo se llama? De aprobación del plan regulador comunal, que lo más probable es, como está presentada la propuesta, que lo más probable es que este límite urbano crezca mucho más hacia el interior del humedal. ¿Ya? Todavía eso no está en veremos, no sé cómo estará actuando ahí la aprobación. bueno, y ahora que entraste a eso, porque justamente eso es lo que queremos vincular, o sea, el riesgo versus el riesgo de construir ciudad en estos espacios naturales, Sí. entonces, de estas características sobre todo. Entonces, aquí hay un inminente riesgo que es el que tú dices de aprobación del plano regulador, que me imagino reduce más de un 50% el área del humedal, Sí. y que por lo tanto habrían varias viviendas que quedarían en lo que hoy es un humedal, o sea, sí. con todo lo que eso significa. Entonces, vinculémoslo a lo que pasó y está pasando todavía, ¿no es cierto?, en estas días de lluvia, en donde, como tú lo acabas de decir, el humedal es estacional, por lo tanto llena su reserva de agua en esta época, es como su régimen natural, su dinámica. ¿Y qué ocurriría, o qué es lo más fácilmente predecible que ocurriría si es que colocamos vivienda en lugares como ese? Claro, que se abneguen. O sea, que en el fondo, como el suelo tiene una característica de ser un suelo arcilloso, obviamente su principal cualidad es retener el agua, porque para eso ha estado ahí miles de años. Claro. Entonces, eso es lo que pasa en un suelo así. Obviamente, hoy en día, como está tan intervenido el borde, puede ser que hay este tipo de suelo obviamente está intervenido. O sea, Ya. pero no está intervenido, pero no está como elevado, Claro. porque bueno, hay varios proyectos, o un proyecto en particular que está muy cercano como al límite urbano, que no está aprobado, está en proceso de declaración de impacto ambiental. Claro que yo, revisando el proyecto, no hay muchas como consideraciones ambientales respecto como nosotros, o uno va, o los urbanistas, o la normativa, como tienen que construir en un terreno que toda su vida ha sido humedal. Claro. O sea, lo plantean como si fuera una construcción típica. Claro, sobre cualquier suelo. Claro, no hay como unas consideraciones como especiales, o otras consideraciones, no sé, de infraestructura que sea anexa a eventualidades. O que por lo menos, no sé, el suelo no se impermeabilice en tan alto porcentaje, que uno esperaría como lo mínimo, pero ni eso. Claro, entonces no por lo menos no en general en Chile no se caracterizan los proyectos en la zona central de que siempre ¿cómo se llama? Que consideran este diseño como resiliente a condiciones climáticas extremas o eventos extremos, porque obviamente es un costo adicional que quizás no se pague en 50 años, pero cuando pase, como lo que está pasando ahora en el sur, ya donde las casas, el agua llegó hasta el 2,30 metros de altura, o sea, ese es un costo que, claro,
que hoy en día lo está asumiendo cada una de las familias. Claro. Pero en este caso, si el Estado es provisorio, de poder generar políticas donde se puedan como generar estos mecanismos para poder soportar estas eventualidades, Ya. Sería mucho mejor. Oye, pero entonces esto es como una crónica de una muerte anunciada. O sea, esto es Sí. clarísimo de que de aprobarse es altamente probable que ante un evento de precipitación incluso normal, ni siquiera tan extrema, los terrenos se inunden, Es que porque es la condición natural. Es la condición natural, a Claro. no ser que, claro, hagan una... Porque, claro, si hoy en día lo pensamos que el humedal se quede así, ya lo más probable es que tenga esta capacidad como de absorber todo el agua, ya, o a lo mejor de conducir las aguas que se van generando desde la ciudad, de esta mancha gris que llega, conducirlas al humedal, que no tampoco sería como una idea descabellada, porque al final el agua es lo que le da la subsistencia a este ecosistema. Exacto. Entonces, claro, no es descabellado pensar que nosotros podamos canalizar de alguna manera, o canalizar a través de proyectos, iniciativas, programas, lo que sea, para poder ir nutriendo al humedal. Ya, eso sería como una propuesta. Claro. Pero, claro, si nosotros llegamos y construimos como van a construir ahí cerca del sector de Marcoleta, viviendas sociales, ahí como que está proyectado el terreno para que se construyan viviendas sociales, y van a ser, no sé, 800. Entonces, claro, hay una infraestructura urbana que hay que hacer, Claro. pero no sabemos si esa infraestructura urbana va a estar pensado para que tenga, no sé, vías colectoras como de agua que vayan a poder... Eso te iba a comentar, porque efectivamente uno podría, si uno necesita, recordemos que Licura es una de las comunas con mayor déficit de vivienda, ¿no es Sí. cierto? de vivienda y de áreas verdes. Claro, de ambas cosas. Entonces imagínate, si uno dijera ya, bueno, a ver, dediquemos un trozo, un área de este gran humedal a vivienda, pero veamos cuáles son las infraestructuras verdes, azul y gris incluso, que Claro. necesitamos para que eso que estamos perdiendo de humedal se pueda, no se nos juegue en contra, como que no nos pegue de vuelta todo ese efecto. Claro. Entonces, lo mínimo sería proyectar esa nueva vivienda que va a llegar ahí desde un sistema mucho mayor, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que tal vez hay que hacer un parque para reservar esa agua que va a caer en esa misma lugar que se está Claro. impermeabilizando, o como tú dices, canalizar aguas de otros lugares al poco humedal que va a quedar y Claro, más o menos controlar. O al mismo Estero de las Cruces, porque O al el estero, Estero claro. de las Cruces sigue siendo una columna vertebral como importante ahí, porque hay todavía gente que tiene sus parcelas y que riega. Claro. O sea, que el agua la ocupa para regar hortalizas. Entonces, es importante como tratar de proteger de alguna manera, o no sé, mejorar como los mecanismos de la legislación, o sea, que estos sean como consecuentes con el paisaje. Claro. Lo que va a pasar, porque si no pasa ahora, es como uno ve la noticia y es como uno se agarra la cabeza, no uno se agarra la Si esto cabeza. era si obvio. esto era obvio, po. Claro. Si esto era obvio. Es como, y la misma gente, obviamente uno entiende que, claro, quiere volver a su casa y todo el cuento, pero en realidad, ya ok, pueden volver a su casa, pero Esto va a ocurrir de eso va a nuevo, ocurrir de claro. nuevo. Entonces, No, es un drama. Y exacto, y sobre todo tomando en cuenta que aquí no se hacen ninguna de las dos cosas que podrían hacerse. Una, claro, como tú dices, replanificar, ¿no es cierto? Pero ya, una vez que tenemos esa situación de vivienda en lugares de riesgo, tampoco se asumen las obras de arquitectura del paisaje para poder mitigar o adaptar esa situación a estos fenómenos producto de cambio climático. Entonces, es como, ya, pero no se hace nada. O sea, ¿eso es lo que tú crees que va a ocurrir acá también? O sea, lo más probable es que ocurra eso. O sea, claramente, como son terrenos privados y el privado solamente quiere, en ese sentido, lucrar,
a su beneficio, no se está pensando tampoco en algo mucho más orgánico. Claro, y por otro lado la normativa es laxa, o sea, no habla tanto de estos temas. No, pues no es. Bueno, ese es otro problema que tiene Quilicura en este momento, que es el plan regulador comunal solamente rige para cierta área pequeña del total de la comuna. Claro, que es el área urbana. Que es el área, claro, un poco menos que urbana, y el resto del área está regulada por el plan regulador metropolitano. Claro. Que obviamente la normativa es mucho, no sé si más flexible la palabra, pero es mucho más general, pues, sí. Entonces más permisiva. Sí. Oye, de hecho, ahí cerquita, la otra vez conversamos, ahí cerquita está el aeropuerto. Sí, el aeropuerto. Entonces, podríamos decir incluso que el aeropuerto está sobre un gran humedal, sí, en ese sentido. Exacto. Y que por eso tiene las condiciones que tiene, tanto de neblina, por ejemplo, aves, que cada vez ese es un tema más importante. O sea, es bien impresionante cómo se planifica la infraestructura gris sin tener ninguna preocupación de la infraestructura de paisaje, o sea, de los elementos naturales que precedían al lugar. Claro, y como en o sea, es como un conflicto, es un problema de paisaje, es un problema para nosotros, para el paisaje no es un problema, porque claro, en realidad se inunda igual. Se inunda igual, pues, claro. O sea, si el paisaje tuviera una personalidad no le importaría nada. Claro. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es como decir, ok, señor paisaje, sabemos que está ahí y vamos señores, vamos a respetar cómo son sus dinámicas y nosotros como seres humanos nos vamos a acomodar, pero eso no lo hacemos. Claro. Vamos bueno, cortamos por lo económico, por presiones quizás políticas o por desinterés también, pero cuando pasan estas eventualidades ahí donde chuta. Sí. Mira, lo más gráfico de esto es esta palabra que seguro la conoces, ¿a qué me refiero? El desastre natural. Claro. Que nosotros hablamos mucho, sobre todo en las noticias, que hay menos, no sé, no quiero decir hay menos conocimiento, pero hay menos asistencia técnica, voy a decirlo de esa manera. Se habla del desastre natural, ¿no es cierto? Como si la naturaleza generara desastre, y en realidad es justamente lo que conversamos. El desastre, entre comillas, ocurre porque estamos nosotros ahí. Entonces para nosotros es un desastre, pero si hay un aluvión ahora en medio de la cordillera donde no vive nadie, no hay ningún desastre, es una dinámica del paisaje. Claro. Entonces, mira qué bueno esto de claro, el paisaje va a seguir su dinámica. El tema es que nosotros tenemos que adaptarnos, ya que estamos conviviendo, a eso. Asumir que hay un riesgo y que si va a haber algún aluvión o si el río va a pasar a cortar una autopista o lo que sea, que uno va a tener que correr con los gastos, ¿no? Claro. Para si es que nosotros queremos que pase por ahí de nuevo. Si no, tendremos que volver a replantear si hay una mejor alternativa, para poder seguir haciendo el mismo trayecto, no sé. Así es. Bueno, oye, se nos ha pasado rápido esta primera parte. Hemos hablado harto ya de vinculando estos temas futuros también a lo que hemos visto y nos enseña nuestro pasado y presente. Nos vamos a ir con una canción dedicada justamente a la ciudad, que se llama, muy bonita esta canción antigua, preciosa, se llama A Mi Ciudad. Nos vamos con eso y volvemos en un rato. Dará una visión sobre lo que está pasando, lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es humano. Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. Días de lluvia en el centro sur, algo muy sano y reparador. Debería ser, pero como casi siempre del desastre hídrico llamado sequía, pasamos a ver imágenes impactantes como infraestructuras que no logran superar el fenómeno y los desbordes de múltiples ríos, cómo complican la vida de muchas personas, familias y también animales. Un drama para revisar, para analizar, y luego de las acciones de rescates
bonos de recuperación, ¿pasará algo? Por ejemplo, la agilización o movilización de recursos por situaciones de catástrofe deberían estar antes, ya que hoy los anuncios meteorológicos pueden, con bastante certeza, saber lo que va a venir. Si sumamos a ello una serie de criterios o falta de ellos en infraestructuras de transporte, intervenciones de cuencas y casi como en un estado de amnesia se nos olvida que los caudales, los anchos de nuestros ríos, muchos intervenidos incluso ilegalmente por la extracción de áridos, lo que junto a una isoterma por sobre los 3.000 metros, se podía calcular varios de los efectos desastrosos ocurridos. ¿Seremos capaces de, con tanto recurso invertido en investigaciones en nuestras universidades, muchas de ellas con elevados indicadores de calidad, ello parece no refleja en mejorar nuestra calidad de vida, ni menos estar más preparados para los efectos del cambio climático? Falta mucho, o no está a la vista el que las investigaciones puedan ser aplicadas y ser parte de un mejor bienestar. Pareciera ser, y es más importante publicar, indexar, con ello elevar indicadores, pero no necesariamente o lejanamente tendrán un efecto sobre lo humano, sobre lo que sucede y todo lo referido, por ejemplo, a la crisis hídrica. Por otro lado, algo tan sensible como nuestra conectividad no puede seguir dependiendo de una ruta única que queda en evidencia su fragilidad. Por ejemplo, por el corte total de un socavón en el puente Lircay, tránsito está completamente interrumpido desde el día sábado pasado. Horas antes, con imágenes sorprendentes, una vía ferroviaria quedó literalmente en el aire, como en una película de ciencia ficción, para un tren volador. El hospital de Licantén, esto es de Curicó hacia la costa, quedó completamente inundado tras el desborde del río Mataquito. Pero, como el habitar es humano, algunas postales emotivas, como el salvataje de un perro atrapado en una cañería en Quilpué, y fue final feliz también, un gato que saltó a las aguas del río Cachapoal, que estaba refugiado en un techo de una casa que se llevaba o que estaba arrastrado por el caudal, y se puede ver luego cómo logra llegar a la orilla. En otro frente, o volviendo al origen, estamos más que alertados que el fenómeno conocido como Niño volvió con fuerza y puede llegar a récords históricos en cuanto a lluvias. Ya lo habíamos tocado el programa anterior, y pues bien, necesitamos nuevas capacidades profesionales para concretar, proyectar e invertir inteligentemente en nuestro territorio. Nuestra carrera de arquitectura del paisaje, con sus componentes, estudiar los suelos, las cuencas, la flora y fauna, la geografía, el clima, los impactos, entre muchas cosas que pueden suceder, por ejemplo, por los monocultivos, las intervenciones de los ríos, las parcelaciones sin control, podemos, mediante sus cualidades analíticas, llevarlas a diseños más sustentables que enfrenten mejor estos retos de la naturaleza, que nos obliga a transformar en propuestas coherentes con los paisajes naturales, como también los efectos cuando estos fenómenos recorren nuestras ciudades y lugares habitados. Estos son momentos para entender la importancia que debe tener la visión profesional para desde el análisis llegar a diseñar sistemas más integrados con los fenómenos de la naturaleza, que nos muestra y enseña. Dejaremos para la próxima la construcción de desarrollo urbano de madera más grande del mundo que está sucediendo en un país nórdico. Muchas gracias y será hasta la próxima. Estamos presentando en Radio U Central Habitar es Humano,
junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, estamos de vuelta, martes 27 de junio, ya avanzando la tarde, 15:40 de la tarde, con harto frío afuera, eso sí. Estaba bien heladito cuando cruzamos el Parque Almagro con Gabriel. Y oye, qué interesante las palabras de Uwe. Yo lo único que añadiría es que ya hace varios años, ya de prácticamente 20 años, poquito menos, que Charles Waldheim en su libro Paisaje como Urbanismo, una teoría general, nos decía que ya basta de considerar a la vialidad y las casas y los edificios como la matriz para construir y para diseñar nuevas ciudades. Tenemos que movernos a considerar que la matriz de las nuevas ciudades y de nuestras actuales ciudades es el paisaje. Y con eso me refiero a que tenemos que considerar todos los elementos naturales presentes en las ciudades: humedales, cerros, islas, esteros, ríos, etcétera, y que rehabilitando sus servicios ecosistémicos vamos a poder convivir adaptados a nuestro medio. Eso es algo que después profundizó, como hace ya también 6-7 años por lo menos, otro grande, Mohsen Mostafavi, en su libro Urbanismo Ecológico, que incluso hizo una vuelta por acá por Sudamérica, pasando por Medellín, Lima, Santiago. Así que y ahí está el expertise también de los arquitectos del paisaje, que por supuesto que diseñan las soluciones para estas ciudades que tienen que adaptarse, mitigar, convivir con la naturaleza. Por supuesto, una tarea totalmente transdisciplinar. Y bueno, Gabriel, estábamos comentando justamente sobre esta coexistencia, ¿no es cierto? Este vivir, este habitar, no solo entre lo humano, sino que con lo vegetal, lo animal, como decimos siempre, los elementos y todo lo biofísico, el relieve, toda la hidrografía, etcétera. Un poco ahora señalar algunos aspectos, ya que hablamos de los problemas que hay en este territorio que político-administrativamente concierne a la comuna de Quilicura, pero que es un territorio. También me gustaría destacar una iniciativa en la que justamente tú estás trabajando para la municipalidad, esta vez para el Departamento de Medio Ambiente, que podría parecer algo bastante sencillo, como la construcción de un invernadero. Uno dice, ahí donde reproducen plantas. Sí, pero tiene una visión mucho más profunda que me gustaría que expusiera justamente y vinculara sobre lo que hemos conversado en torno al estero Las Cruces y el humedal San Luis allá en Quilicura. Claro, sí. Claro, esta iniciativa principalmente, claro, como se me asignó como encargo, poder darle una casa nueva al pequeño vivero que tenía la municipalidad de Quilicura, en este caso el Departamento de Medio Ambiente que tiene a ese cargo ese pequeño espacio en su misma dependencia, donde conversando y haciendo esta lluvia de ideas y más o menos entendiendo cuáles eran como los requisitos mínimos que ellos querían para su nueva casa vivero. ¿Ya? Ellos tenían un terreno en particular que es un terreno rectangular, ¿ya? Que tiene ciertas cualidades paisajísticas que también ellos querían rescatar. O sea, una de las principales cualidades es que está asociado al estero de Las Cruces. Y bueno, no solamente porque esté asociado al estero de Las Cruces, sino que porque hay un gran ecosistema de totora, ¿ya? Donde bueno, tiene sus aportes culturales también, porque hay gente que lo cosecha y hace artesanía y se genera toda una dinámica cultural también en torno a la totora y a este lugar. Entonces lo que se quiere como generar en esta nueva casa, en este nuevo vivero educativo, porque esa es como la connotación que se le quiere dar a este vivero, que claro, no es un vivero como reproductivo
100%, Claro. ¿ya? Sino que se quieren ir adoptando cierta estrategia de sostenibilidad, ajustándose un poco a rescatar la biodiversidad como de la vegetación o la biodiversidad genética, ya, de las mismas semillas que se puedan ir recolectando y se puedan ir produciendo también en este espacio. Entonces este es un espacio que va a tener una connotación educativa, administrativa y ¿cómo se llama? Productiva, ya, que a su vez lo más probable va a ir asociado a otros programas con otros departamentos de la municipalidad, donde de este vivero puedan ir generándose cierta cantidad de vegetación de las mismas semillas que se recolectan en la municipalidad, en el mismo vivero, para poder proveer a proyectos que otros departamentos vayan ejecutando. Perfecto. Entonces, como para ir fortaleciendo ese... Es para tener un nicho. stock incluso. Claro, sí, Un stock de planta. Claro, eso es lo menos romántico Sí. que podemos decir, pero sí, Sonó muy de negocio. No, pues eso es muy de negocio. Pero claro, o sea, la idea es como generar este ecosistema beneficioso y virtuoso para la comuna, donde la misma comuna pueda tener una capacidad mínima de poder generar este material vegetal y poder distribuirlo en sus proyectos, de 100, sí. 200, 300 árboles, ya, porque obviamente es un espacio que no es pequeño, claro, pero tampoco es un espacio productivo masivo. Claro. ¿Ya? Oye, muy bueno, porque esto seguro lo tomaron como referente de otra municipalidad. Y mira, coincidentemente también de vulnerables socioeconómicamente, o sea, no de grandes recursos ni mucho menos, que es la Municipalidad de La Pintana, que también tiene un modelo muy similar como de reproducción de especies, pero que sirvan también a esto que sonó tan poco romántico, que es el stock, pero que es tan útil, porque imagínense que estas comunas no pueden darse el lujo de estar comprando vegetación para plantar en sus espacios verdes. Entonces, producirlos ellas mismas es algo que les soluciona un gran ítem, que es el de compra de material vegetal. Claro, y en el fondo ellos van a poder ir asociando otras falencias que tienen que ver como con la educación ambiental. Exactamente. Entonces ellos lo más probable vayan asociando programas, colegios, jardines, donde en este lugar van a poder ir a ver cómo el proceso de poder hacer germinar una planta, desde la semilla hasta embolsarlo y sacarlo para plantar. También tiene otras características igual este vivero que es bastante interesante, que en el fondo se trató de... O sea, se consideraron criterios bioclimáticos, entonces este vivero va a tener, no sé, una doble piel, donde va a tener una ventilación pasiva. Entonces, la idea es que sea eficiente dentro de en el fondo, para ahorrar costos, claro, en todo, o sea, de aire acondicionado. Claro, lo mínimo aire acondicionado. O sea, aquí la única forma, yo creo que de poder ventilar esto va a ser ventilando, claro, ¿ya? Pero la idea es que se genere un microclima dentro que sea de vivero, ¿ya? Y que sea para poder beneficiar el crecimiento durante todo el año de la especie. Eso es como lo principal. Entonces, igual es una estructura liviana en teoría, así que es algo que está dentro un poco de los planes del presupuesto municipal, poder ejecutar dentro de este año. Eso es como lo ideal. Oye, y detalla un poquito, porque hay una parte que yo creo que es gracias a tu deformación profesional de arquitecto del paisaje, que incluiste un mini, pero muy entretenido sendero educativo, un sendero interpretativo que le decimos nosotros, pero que tiene ese doble rol de ser un lugar estéticamente, ¿no es cierto?, muy interesante, pero también de educar. Claro, o sea, como tiene como esta vocación educativa, esta fuerte educación educativa, en realidad es como un laboratorio educativo al aire libre, prácticamente. Entonces lo ideal es que uno llegue a este vivero educativo
va a haber una sala, ¿cierto?, donde van a haber talleres, quizás exposiciones de, no sé, cursos, lo que sea pertinente de hacer, pero asociado a eso hay un circuito que nos va conectando a los sombreaderos y a diferentes áreas. Ya, y como este lugar está asociado al estero y está en un borde, también se pensó en generar una experiencia de cómo nosotros podemos acercar a las personas más hacia el estero, y cómo la vegetación, cómo la totora invade el borde y cómo genera esta sensación perceptual de estar uno dentro de la totora, porque esa es la idea de que este sendero se mimetice un poco con el follaje de la totora, y que uno se sienta dentro como de la totora. Es como casi ser un pajarito dentro de la totora. Como un bosque de totora. Claro, entonces se genera, una entrada y una salida, y esta entrada y salida tienen como un abalconamiento hacia la totora, cosa de poder acercarnos un poco más a esta vegetación que por lo menos, no sé, tiene mínimo 5 o 6 metros de altura, puede llegar una masa así vegetacional como de totora. Y eso es lo interesante. Sí, qué interesante. Oye, recordarle a nuestros auditores aquí que estamos conversando con Gabriel Acuña, arquitecto del paisaje, magíster en diseño integrado arquitectónico y profesor de nuestra Escuela de Arquitectura y Paisaje en la Universidad Central de Chile, además de paisajismo sustentable en el IDMA. Así es que con él estamos conversando, y también ahí hacer un hincapié en que la visión un poco de todo esto también corresponde a un equipo, que es el equipo de medio ambiente de Quilicura, en donde también trabaja un centralino, un arquitecto del paisaje centralino, que es, ¿cuál es el nombre? Felipe Espinosa. Sí, así que le mandamos un saludo a Felipe Espinosa y a todo el equipo ahí, no es su equipo, el equipo de medio ambiente en la comuna de Quilicura, que están, por supuesto, velando porque... que se pone la camiseta ahí por sacar adelante ahí Exacto, y para que no ocurran tragedias como las que hemos visto en los noticiarios últimamente. O sea, ellos están con esa visión. Oye, Gabriel, te iba a comentar lo último, estamos ya casi cerrando, pero terminar este tema para ir concluyendo el tema de Quilicura y su gran humedal, el más grande de la región metropolitana, tal como fue originalmente propuesto, ¿no es cierto?, con más de 400 hectáreas. Ahora recordemos que fue propuesto a la declaratoria de humedales urbanos, gracias a la ley de humedales urbanos, pero que en este momento surgió un retroceso, está en revisión, debido a la demanda de algunos dueños privados del sitio, del humedal, por revertir y achicar el área que se consideraría como humedal urbano. Así que todavía está en veremos esa situación. Para quienes quieren seguir el tema del humedal urbano, ustedes pueden meter en humedal urbano de Quilicura o humedal San Luis en Instagram. Claro, también. Sí. Y van a encontrar varias ONG, y no solo ONG, sino que también comunidad organizada en pos de resguardar, de conservar y mantener los servicios ecosistémicos de este humedal San Luis, que es como decíamos, el más grande del área metropolitana. Gabriel, ¿algún otro comentario que tengas en relación a este humedal y al futuro que se viene para esto? No sé, como alguna sugerencia, algún llamado de atención ahí a alguien que pueda hacernos cambiar la historia, y que este humedal ojalá fuera reconocido tal cual como fue originalmente propuesto? O sea, la sugerencia quizás sería que en el fondo quizás la autoridad o no sé, el grupo de personas que en el fondo determina ciertas normativas o instancias donde se norman estas cosas, que tengan visión a futuro, porque quizá lo que está pasando hoy en día, que tiene que ver como con el cambio climático y con estos eventos como puntuales de desastres naturales, van a seguir pasando. A lo mejor no va a pasar, a lo mejor en 10 años más o en 20 años más, pero van a pasar igual.
Entonces hay que tener una visión un poco como a largo plazo cuando nosotros pensamos en paisaje. No es lo mismo que cuando uno diseña proyectos que tienen que ver como a nivel urbano, que ya quizás las renovaciones son en periodos más cortos, pero cuando uno piensa como en la dinámica de paisaje, son tiempos largos. Claro. O sea, de 50 años, 25, 50 años, hasta 100 años. O sea, sí, podríamos pensar entre 2 o 3 generaciones, pensar como que esa es la dinámica que un poco el paisaje debiera responder. Que siempre en ese lapso de tiempo va a haber una eventualidad catastrófica donde sea. Claro. Especialmente en estos lugares que tienen como características o de humedales o cuencas. O sea, ya hay que un poco ir prohibiendo así, ya no recomendando que no se construya, sino que prohibiendo, o sea, así de plano no construir, que sea claro, legal construir en los bordes de los ríos, en los bordes de las cuencas hidrográficas, porque si no va a pasar también lo que pasó en el norte hace un par de años atrás. Con el río Que se llevó media ciudad. Sí. Ese tipo de cosas. Para allá apuntaba esa legislación que es bastante nueva, la de humedales urbanos, pero ojalá le podamos dar más dientes y que las cosas ocurran. Oye, Gabriel, te damos las gracias por haber estado aquí en Habitares Humanos a nombre de Uwe y de Javiera, que está en sus clases de taxonomía en este momento, de botánica, ¿no? Taxonomía tuve yo cuando era joven, botánica taxonómica se llamaba, algo así. Ya no, pues ahora se llama botánica sistémica. Así que ahí está Javiera en clases de botánica, ya la próxima semana sí está con nosotros. Y te agradecemos, Gabriel, gracias por darte este tiempo y contarnos sobre el humedal de Quilicura y todos los proyectos en ese entorno. Un gusto de haber podido compartir un poco de lo que se está haciendo, un poco escondidas, pero sí. pero o sea, escondidas me refiero de que no siempre uno se tiene tanto la oportunidad de hacer cosas, porque cosas se están haciendo a cada rato. El tema es que se publiciten más también. Claro, que se publiciten más. Yo creo que ahí también eso como que genera una sinergia generalizada y uno va apoyando iniciativas. En eso estamos. Y nos vamos entonces hasta el próximo martes. Nos quedamos con un artista nacional también, Jepe, con una canción más desconocida, Cacharpaya. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao.